Vamos ahora con el principio de superposición. El principio de superposición establece lo siguiente, que una red lineal debe tener esa condición, la tensión o la corriente a través de cualquier resistor o fuente, en este caso cualquier elemento, ya sea activo o pasivo, se calcula sumando algebraicamente todas las tensiones o corrientes individuales ocasionadas por fuentes independientes separadas que actúan solas. Punto, dice, con todas las demás fuentes independientes sustituidas por cortocircuitos y circuitos abiertos. En otras palabras, ¿qué es lo que establece el principio de superposición? Veamos acá este circuito compuesto por dos fuentes de voltaje independientes, que es lo que observamos acá. Tenemos ahí tres elementos más, las resistencias. Por tanto, si yo quiero determinar la corriente de alguno de ellos o el voltaje de uno de estos, por decir, si yo quiero determinar el voltaje de esta y la corriente de esta, llamémosle 1, voltaje y corriente de esa resistencia, ¿qué es lo que voy a hacer mediante el principio de superposición? Voy a analizar en primera instancia solo con la fuente de 4 voltios. Si ven acá, la fuente de 6 ha desaparecido y se ha trazado un cable, que en este caso es un cortocircuito, que une la resistencia de 3 con el nodo de acá de la parte inferior. Mediante esto yo aquí determino que el voltaje de la resistencia y determino la corriente. Ese es un primer análisis. Luego, una vez que analicé esto y encontré voltaje y corriente, hago otra vez un segundo análisis, pero mediante la fuente de 6. En esta ocasión he desconectado la fuente de 4 voltios. Si ustedes observan acá, se ha desconectado la fuente de 4. Solo estamos analizando con la fuente de 6 y nuevamente yo voy a encontrar voltaje y corriente en esta resistencia. Al final, que yo tengo el voltaje de esta, por decir, en este caso, el voltaje total, que es la suma de este primero, pongámosle B1, más la suma del segundo. Es decir, el análisis realizado con la fuente de 4, que es este, más la suma al haber analizado solo con la fuente de 6. En eso es lo que se resume el principio de superposición y que vamos a ver con los ejemplos que vamos a plantear más adelante. Cuando hablamos de la linealidad y la que nos hacía referencia al principio de superposición, es que un elemento se dice que presenta una relación voltaje-corriente lineal, que es lo que hemos visto con la ley de Ohm, ¿verdad? Si el voltaje incrementa, la corriente incrementa. Entonces tienen una relación lineal. También, en base a las fuentes dependientes lineales, se dice que una fuente de voltaje o corriente, cuyo valor puede ser la combinación de voltajes o corrientes lineales en otras ramas. Entonces, con fuentes dependientes también cumple la parte de la linealidad por el hecho que se conectan a o están dependiendo más bien o siendo controladas por resistencias, en este caso, que cumplen con la ley de Ohm, que tienen una linealidad. Entonces, el concepto de linealidad es importante con el principio de superposición. La característica, ¿verdad?, para poder aplicar, o la condición más bien para poder aplicar un principio de superposición, es que el circuito debe ser lineal. Debe cumplir con la linealidad. Yo solo puedo calcular, en otras palabras,
o resumiendo acá con este concepto, solo me es posible determinar voltaje y corriente en un circuito mediante el principio de superposición. ¿Por qué? Porque voltaje y corriente son lineales. La variable que no podemos calcular o determinar mediante el principio de superposición es la potencia. ¿Por qué? Porque la potencia ya no es lineal. Nosotros hemos visto, ¿verdad?, que la potencia tiende a tener elementos cuadráticos. Tenemos potencia corriente cuadrado por R o voltaje al cuadrado entre R. Entonces la potencia no es lineal. Voltaje y corriente sí son lineales. Entonces la linealidad de los circuitos se dice que un circuito lineal es aquel cuya salida está linealmente relacionada o es directamente proporcional a su entrada. Son aquellos que cumplen con la ley de Ohm. Incrementamos voltaje, incrementa también corriente, esta parte de acá, incrementamos corriente. Incrementamos por una constante voltaje, incrementamos por la misma constante el producto de corriente por resistencia. Ahora, los pasos básicos para aplicar lo que es el principio de superposición son los siguientes. Tenemos el primero de ellos, que nos dice que se debe desactivar o apagar todas las fuentes independientes a excepción de una y determinar la salida, ya sea voltaje o corriente, debido a la fuente activa, que es lo que nos dice acá. Vamos a asumir con este circuito. Yo tengo un circuito compuesto por fuente de tensión de 24, fuente de 2, fuente de 48. Dos fuentes de voltajes, una fuente de corriente. Entonces, principio de superposición me dice que voy a desactivar o apagar todas las fuentes independientes a excepción de una. Y el resto de fuentes las voy a sustituir por un cortocircuito. Si es fuente de voltaje, es cortocircuito. Eso es lo que me indica la primera figura. ¿Qué es el cortocircuito? Si yo coloco la fuente de tensión a 0 voltios, significa que no hay ninguna caída de voltaje entre las terminales acá. Si yo empiezo a medir acá, no me va a dar ningún valor de voltaje. Si pongo acá positivo o negativo, estoy en un mismo punto, no voy a obtener un voltaje. Pero sí fluye la corriente. Entonces, una fuente de voltaje sustituido con 0 voltios se convierte en cortocircuito. En cambio, si sustituimos, quiero decir, más bien, si colocamos 0 amperios a la fuente de corriente, esta se convierte en un circuito abierto. En otras palabras, es como que si no existiera la fuente de corriente acá. ¿Qué característica tiene este circuito abierto? Se dice que acá no fluye corriente entre estos dos puntos. ¿Por qué? El simple hecho que estamos observando es que está abierto el circuito. Pero es posible, así como vemos acá, obtener un voltaje en estos dos puntos, acá y acá. Segundo paso. Se repite ese paso 1, el número de veces que sea necesario de acuerdo al número de fuentes independientes que yo tenga en el circuito. Y tercero, se determina el voltaje total o la corriente total sumando de manera algebraica. ¿Qué significa que sea algebraico? Que me interesa los signos de la corriente y los signos del voltaje. Así como haya obtenido el voltaje o la corriente, sí es primordial tomar en cuenta los signos. Por tanto,
Para determinar ya sea voltaje total o corriente total, debo tener en cuenta los signos de los voltajes o las corrientes que se obtuvieron debido a la contribución individual de cada fuente independiente. Ahora, algo importante acá, señalado en letras de color rojo, es que si en un circuito nosotros tenemos fuentes dependientes de voltaje o de corriente, estas no se eliminan del circuito. Ya lo vamos a entender con los dos ejemplos que tenemos adelante. Veamos. Primeramente el enunciado, que nos dice encontrar el voltaje X, que es el voltaje acá, en la resistencia de 20, a través del principio de superposición. Entonces, ¿qué nos dice el principio de superposición? Que en este caso, para aplicar el principio de superposición, es según el paso 1, que nos dice. Veamos. ¿Cuántas fuentes independientes tengo acá? Una de voltaje, una de corriente y otra de voltaje. De momento no hay ninguna que sea dependiente. Entonces, paso 1 nos dice que vamos a desconectar las fuentes restantes, que voy a agarrar una de estas, por decir, voy a tomar la fuente de 24 y la fuente de 2 la voy a sustituir por circuito abierto. Esto es lo que me dice acá. Si es de corriente, sustituyo por circuito abierto. Si es de voltaje, la sustituyo por cortocircuito. Eso es lo que hacemos acá. Entonces, yo tengo acá ya el circuito dibujado. Nosotros al momento, si yo voy a analizar la fuente de 24, lo voy a tomar como la contribución de la fuente de 24. ¿Qué es lo que he hecho acá? Eliminar esta fuente. ¿A dónde estaba esta fuente? Acá, ¿verdad? Justamente en estos dos puntos. ¿Qué sucedió? Como es un circuito abierto, yo la eliminé. Si yo la elimino, ¿verdad? Solo me quedan estos puntos de acá, ¿verdad? Acá en estos dos puntos, ¿qué nos dice la figura? Que puede haber un voltaje, pero no corriente fluyendo por acá, ¿verdad? Ahora, la de 48 voltios, ¿qué pasó? También la hemos apagado. Esta sí, en otras palabras, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice la figura? Si yo le pongo 0 amperios, se convierte en circuito abierto. Si le coloco 0 voltios, se convierte en un cortocircuito, vean. Solo se encuentra el cable. Solo hay un cable en estos dos puntos. Entonces el circuito nos queda así. Nos queda de esta manera, según lo que tenemos acá. Ahora, vamos a analizar el circuito para la fuente de 24. Vamos a encontrar el voltaje de la resistencia de 20 que le produce la fuente de 24. Entonces aquí yo puedo utilizar cualquier técnica para llegar al voltaje X. Veamos, tratemos de facilitarnos el trabajo. ¿Cómo se encuentra la resistencia de 30 y 45? Quiero decir, este punto es el mismo, ¿verdad? Aquí están en común por este lado. ¿Y aquí cómo se encuentran? En común también, ¿verdad? Quiere decir que la resistencia de 30 y la resistencia de 45 están en paralelo. Puedo realizar una resistencia equivalente en paralelo de ellas dos. Por tanto, lo vamos a tomar acá, en esta parte, R equivalente de 30 por 45 entre 30 más 45. Tenemos una resistencia de 18. Vuelvo a dibujar el circuito. Me voy de este lado. Fuente de 24
resistencia de 10, resistencia de 20. Aquí más o menos, solo para ir distinguiendo las variables que vamos analizando, le voy a poner aquí más menos bx', para distinguir, porque la vamos a calcular 3 veces. Una por fuente de 24, una por fuente de 2 y otra por la fuente de 48. Entonces, para llevar ahí, ¿verdad? Un orden, lo vamos a distinguir como bx'. Me queda acá resistencia de 18. Vaya, me quedó el circuito reducido de esa manera. Me facilita en gran manera el cálculo. Y ya podría aplicar acá divisor de tensión. Si calculamos mediante el divisor de tensión el voltaje X', nos va a quedar lo siguiente. Veamos. Bx', que es igual resistencia de 20 entre la suma de quién, de 10, 20 más 18. ¿Por quién? Por el voltaje total. ¿Cuánto es? 24 voltios. Así que el voltaje X, sería en este caso 18 entre la suma, quiero decir 20, porque es la fuente de la resistencia de 20. Estamos analizando 20 entre la suma de 10 más 20 más 18 multiplicado por 24. Tenemos 10. Tenemos ahí 10 voltios exactos acá. Así que la primera contribución es de 10. Esa es la contribución. Aquí se lo voy a anotar. Contribución que realiza la fuente de 24 voltios. Ese es el primer voltaje. Bueno, con esto ya tenemos un voltaje. Nos hacen falta 2. Analizar 2 veces más el circuito. Entonces pasémonos a la siguiente lámina y analizamos nuevamente. Partimos siempre del circuito original, solo que ahora esta ya la analicé, ¿verdad? Puedo hacerlo ahora con la fuente de 2 amperios. Si analizo con la fuente de 2 amperios, significa que esto se convertiría en ¿qué? En cortocircuito al sustituirlo por 0, y eso en cortocircuito al sustituir por 0, ¿verdad? Entonces, contribución a partir de la fuente de 2, vean, acá está, ¿ve? Si le coloco 0 voltios, cortocircuito, un cable. Si lo coloco 0 voltios, cortocircuito, es otro cable. Ahora analizamos mediante esto, ¿verdad? Vaya, analicemos ahora con este. Podemos hacer lo siguiente. Como ando buscando el voltaje de acá, y la idea, ¿verdad? Es facilitarme el trabajo, facilitarme los cálculos. Voy a realizar acá nuevamente una resistencia equivalente. Con ellas 2, 30 y 45. La R equivalente ya la teníamos anteriormente. R equivalente es 30 por 45. Entre 30 más 45 habíamos calculado una resistencia de 18 voltios, quiero decir 18 ohms, según el circuito este de acá. Entonces, nuevamente, tenemos ahí, ¿verdad? Dibujo el circuito. Vamos a dibujar de este lado la resistencia de 10. Acá la fuente de 2 amperios. Voy a tratar de ordenar un poco estos elementos.
Y sería la de 2. Y acá la de 20 más la de 18, ¿verdad? La de 20, que es la que estamos buscando, el que nos interesa. Y acá la de 18. Aquí es más menos. Ahora lo voy a poner con otro valor. Allá era bx', solo tenía bx', le vamos a poner 2', más menos bx2', así, porque es un segundo valor que vamos a determinar. Y acá es 18, ¿verdad? Vaya, entonces ahora con este circuito ya me quedó reducido. Si yo resolviera por mallas, significa que tengo un circuito de 2 mallas, ¿verdad? Aquí hay 2 mallas. Entonces con este podríamos analizar de la siguiente manera. Si nos vamos por mallas, llamémosle a esta, identificando como malla 1, y a este identifiquemos como la malla 2. Entonces planteamos las dos ecuaciones, solo que tengamos en cuenta lo siguiente. La fuente de corriente que se encuentra compartida entre las dos mallas, la 1 y la 2, me indica que estoy analizando una supermalla, ¿verdad? Entonces voy a obtener una ecuación por supermalla y otra ecuación de restricción. Hagamos el planteamiento entonces. Vámonos de este lado de acá y decimos LBK de la supermalla. Para la supermalla tendríamos lo siguiente. Resistencia de 10 sería entonces acá 10 por I1 más, ¿este cuánto es? Lo voy a poner acá 20, más 20 por la corriente 2, más 18 por la corriente 2, igual a 0. Simplificamos, me queda 10 por I1, 20 más 18. Esto se convierte en 38 por I2 igual a 0. Tenemos la primera ecuación. Ecuación 1. Ahora, ecuación de restricción. Veamos, ecuación de restricción. ¿Cómo nos quedaría la ecuación de restricción? Así como lo hemos estado analizando en ejemplos que ya hemos visto. Según a esto, voy a sacar aquí de este lado la fuente. Tengo la fuente acá. Y se dice que la corriente 1 viene así y que la corriente 2 viene así. Entonces, ¿quién va en la misma dirección que la fuente de 2? La corriente 2. ¿Quién va en contrario? La 1. Entonces significa que la corriente 2 menos la 1 es igual a 2 amperios. Tiene que ser igual a 2. Entonces, esto, así de sencillo, nos da una segunda ecuación, que es la ecuación número 2. Ahora, vamos a resolver sistema de 2 por 2. Busquemos, resolvamos el sistema de 2 por 2. Veamos. Para 2 incógnitas tendríamos 10, que es la primera, 38 y 0. Con el segundo, menos 1, 1 y 2. Veamos. La corriente 1, lo voy a poner acá, a que es igual, la corriente de malla 1.
lo voy a poner en decimales, menos 1.5833 amperios. Y la 2, que es la que a mí me interesa, es de 0.416. Y aquí siguen los números, amperios. Bueno, ya tengo ambas corrientes. Entonces, calculemos el voltaje X. Voltaje X aquí es igual. El voltaje este X2' le hemos llamado. X2 aquí es igual a 20, que es el valor de la resistencia, 20 por corriente 2, ¿verdad? Al calcular 20 por la corriente 2, 0.416. Vamos a dejarlo con estos decimales suficiente. X2' tenemos 20, quiero decir 20 por 0.416. Me da un valor de 8.332 voltios. Por tanto, esto es la contribución de la fuente de 2 amperios. Ya llevamos dos datos. Llevamos esta, 10. Esa es la contribución de la fuente de 24. Contribución de la fuente de 2 amperios. Todavía me falta una, ¿verdad? Volvemos a nuestro circuito original. Ya analizamos con 24, ya analizamos con 2 amperios y falta con la de 48 voltios. Veamos. Ahora con 48 nosotros esto le colocamos 0 voltios, que es cortocircuito. Si es 0 amperios, circuito abierto en estos dos puntos. Entonces el circuito resultante es este que estamos viendo acá. Ahora analicemos para este circuito. Veamos, con este circuito hagamos uso nuevamente de un análisis de malla, porque la variable que andamos buscando está acá. Entonces lo que aquí yo le voy a poner que esto se llama BX3. Así, para ir diferenciando. Entonces acá, así tal cual está el circuito, yo puedo colocar acá corriente de la malla 1 y la corriente de la malla 2. Analicemos para la malla 1. Tenemos acá LBK malla I1. Ahora nuestro resultado tendríamos 10 por I1 más 20 por I1. Acá sería 30, corriente 1 menos la 2, igual a 0. Al simplificar tenemos 10 más 20, 30 más 30, tenemos 60 por I1, menos 30 por I2, igual a 0. Y esta es ecuación 1. Ahora, para la malla número 2, tenemos LBK de la malla 2. Tendremos lo siguiente. Veamos. Para esta tendríamos 30, que es la resistencia que está compartida, corriente 2 menos la 1. Luego, resistencia de 45 por corriente 2. Aquí de una vez corriente 2. Menos, porque quiero decir más.
más 48, ¿verdad? Igual a 0. Ahora agrupemos términos conocidos. Me quedaría acá menos 30 por I1. 30 más 45 es igual a 75 por I2. Igual a menos 48. Tenemos ya la ecuación número 2. Ya hay 2 ecuaciones. Ahora, veamos acá. Resolvamos el sistema. Para este sistema tendríamos los siguientes valores de corriente. Corriente, vamos a poner según corriente 1 y la corriente 2. La 1 es menos 0.4 amperios y la 2 es menos 0.8 amperios. Ahora, el voltaje BX3, BX3', ¿a qué es igual? Hay que determinarlo. Este BX3, ¿a qué es igual? Según esto, y aquí tenemos que tener cuidado, la resistencia de 20 por la corriente 1, ¿verdad? Aquí está. Según esto, aquí está la polaridad ya asignada, 20 por I1. Así que es 20, que es el valor de la resistencia. Y la corriente 1, ¿quién es? Menos 0.4 amperios. Así que BX3 es igual a menos 8 voltios. Este sí resultó negativo, ¿verdad? Debido a la corriente. Entonces, esto es contribución de la fuente de 48. Se lo coloco acá. De 48 voltios. Ahora, ¿qué nos queda para finalizar el ejercicio? Lo hemos finalizado 3 veces en el ejercicio. Para finalizarlo, lo que nos queda es hacer lo siguiente. En realidad, el voltaje total, según el circuito original, ese es el circuito original, ¿verdad? La variable que buscamos nosotros se llama Bx. Pero este Bx, según el principio de superposición, para nosotros es la suma de Bx', Bx2' más Bx3'. Ahora, Bx', la primera, ¿a qué es igual? El primer resultado, ¿a qué es igual? El primero nos dio, regresemos hasta donde tenemos el cálculo, era acá, es 10. El primer resultado nos dio 10. El segundo, 8.332. Y el último, menos 8. Entonces, aquí 10 más 8.332. Y aquí es resta, ¿verdad? Aquí es resta. Porque como es suma algebraica, aquí es, este último resultado nos dio menos 8. Así que la suma, en este caso, la suma algebraica, por decir, ¿verdad? 8.332 menos 8 más 10 es igual a 10.332 voltios. Esto es el voltaje X. Esa es la respuesta total. Y con eso damos respuesta al ejercicio 1.